Hola a todos, me llamo María Gómez Silva y esto es el podcast de Women Value, la iniciativa de inversión que pretende reconocer el talento femenino y denunciar las barreras que todavía impiden la total igualdad. En el capítulo de hoy tenemos con nosotros a una mujer que está liderando una iniciativa para favorecer la presencia de más mujeres directivas en los países del Mediterráneo. Nos contará cómo lo están haciendo. Ella se llama Eva Díaz y es la directora general de la comunidad de Eutenia, pero además ella tiene una trayectoria de más de 30 años en compañías de relevancia como Accenture, Deloitte o KPMG. Y además es un referente como mujer transicional y directiva, pues completó su proceso de transición de identidad de género en 2015. Hola Eva, bienvenida. Bienvenida, muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos y por contarnos un poco qué es lo que estáis haciendo en Eutenia. Encantada. Pues si te parece, lo primero que me gustaría que me contaras es en qué consiste exactamente Eutenia y también la fundación que está detrás, que es la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Eutenia es un proyecto desarrollado por la Fundación Friedrich Naumann. Y nuestro objetivo es, sobre todo, establecer modelos de colaboración entre los países del Mediterráneo para trabajar sobre algo que creemos que es importante y que está muy olvidado, que es el concepto de liderazgo femenino y de la potenciación de las nuevas generaciones de mujeres como ejecutivas en los países del Mediterráneo. Tenemos mucha diversidad entre los países, tenemos muchísimas barreras en muchos de ellos y queremos, sobre todo, poner al servicio de aquellos países con más problemas de desarrollar ese liderazgo femenino los recursos y las capacidades de países europeos. Un segundito, Eva. Te he leído que la comunidad de Eutenia se concentra realmente en generar hechos y no palabras, en una entrevista que he leído por ahí. ¿Cómo exactamente queréis hacerlo? Sí, nuestro objetivo siempre... Yo he hablado mucho sobre el tema de igualdad, pero siempre me quedo un poco triste, porque después de tanto congreso al final no pasa nada, ¿no? Claro. Nosotros estamos desarrollando un modelo curricular por el que van a pasar las jóvenes de los países principalmente de Middle East, North África y West África. Y en ese programa curricular, que está estructurado en 6 ejes, queremos dotarlas de las capacidades para poder actuar como ejecutivas de éxito. Y las vamos a lanzar o las vamos a posicionar en el mercado, e incluso estamos colaborando y vamos a colaborar con empresas privadas para que esas empresas sean sus potenciales destinos como ejecutivas. Queremos realmente generarles la capacidad de estar en el mercado como ejecutivas, la posibilidad de trabajar en compañías líderes y realmente hacer que realmente se vea ese impacto de una forma concreta. Qué interesante. ¿Y cómo seleccionáis a esas mujeres o cómo las vais a identificar o cómo...? Nosotras tenemos una red de ejecutivas de las cuales ahora mismo somos 48, aproximadamente 22 en los países del sur de Europa, España, Italia y Portugal, y el resto en los países MENA. Trabajamos con 9 países. Estas mujeres ejecutivas de los países norteafricanos son las que nos van a poner en contacto con las entidades relevantes de sus países, universidades, agrupaciones de directivas, agrupaciones de empresarias, organizaciones empresariales y los propios gobiernos. Y además tenemos otras 2 formas de acceder. Una de ellas es a través de las oficinas locales de la Fundación Friedrich Naumann, que nos pueden dar acceso a entidades gubernamentales, y estamos en colaboración con la Casa del Mediterráneo, que es la organización del Ministerio de Asuntos Exteriores que está en relación con estos países. Mediante estos 3 canales vamos a poder acceder a aquellos sitios donde realmente están las potenciales mujeres top de cada uno de los países. Nos dirigimos a mujeres que ya han terminado una carrera universitaria, que están arrancando en el mundo profesional en torno a los 25 años. Y la fundación, tú lo has pronunciado mejor, Friedrich Naumann, ¿cuál es ¿por qué se lanza esto? ¿No? Es una fundación unida a un partido político en Alemania, ¿no? La Fundación Friedrich Naumann es la fundación del Partido Liberal Alemán. Está implementada a nivel mundial y estructurada por el concepto de región. En concreto, desde la oficina de Madrid se lleva todo lo que es el arco del Mediterráneo. La Fundación tiene un objetivo, obviamente, que es defender los valores democráticos y defender los valores liberales. Y dentro de ese concepto trata, sobre todo, de generar entornos de colaboración en aquellas regiones donde se encuentra. ¿Por qué este tema? Porque el tema de la igualdad de género obviamente es un valor de los partidos liberales. De hecho, yo he estado en Ciudadanos. Y está entre sus grandes objetivos en el área del Mediterráneo. Yo llevo colaborando con ellos desde el año 2020. Soy su embajadora para el programa Female Forward, que es el programa de igualdad.
Y dentro de esa colaboración surgió la idea de Eugenia, pues hace aproximadamente 12 meses y medio. ¿Y qué cosas habéis hecho hasta ahora? Bueno, estamos arrancando. La idea surgió en octubre del año pasado, pues la pusimos en marcha la red en enero. A estas alturas y después de nuestro segundo congreso anual, que fue en octubre. En Alicante, ¿no? En Alicante, sí. Uh-huh. Tenemos definido completamente el modelo curricular. Si sabemos en qué áreas vamos a trabajar con las para mí siguen siendo niñas, ¿no? En qué áreas vamos a trabajar, qué tipo de formación o capacitación les vamos a dar a cada una de ellas. Tenemos definido el entorno tecnológico sobre el que vamos a trabajar, porque lógicamente mucho de ello es formación online. Y este año, bueno, desde ayer que tuvimos una videoconferencia con toda nuestra red, empezamos a trabajar en la implantación de ese modelo, el desarrollo de las alianzas con cada uno de los países, y estamos trabajando en la búsqueda de alianzas con el entorno privado, principalmente en el sur de Europa, y nuestro objetivo es tenerlo todo listo para lanzar la primera promoción Eugenia aproximadamente en junio o julio del 2024. Uh-huh. ¿Y qué son esas áreas curriculares en las que vosotros creéis que las mujeres jóvenes que quieran ser directivas tienen que adquirir formación? Está basado en nuestra experiencia como ejecutivas. Cuando te hablo de nuestra red, todas las que estamos en la red tenemos unos cuantos años de experiencia. Uh-huh. Y nuestra idea principal es todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos superado y todo lo que hemos tenido que sufrir, que ellas no tengan que pasar por ello, ¿no? Entonces trabajamos en dos ejes. Uno de ellos son habilidades soft. Y dentro de habilidades soft creemos que es muy, muy importante el concepto de empowerment y liderazgo femenino, que son dos de las áreas. Es importante que las nuevas generaciones vivan o entiendan por lo que hemos pasado nosotras, qué tipo de sesgos, qué tipo de barreras nos hemos encontrado, qué barreras se van a encontrar en sus países y qué herramientas internas tienen que desarrollar para superar esas barreras. Queremos que sean muy conscientes del concepto de liderazgo femenino y la importancia del liderazgo femenino. De hecho, es algo que también estamos trabajando en España. Yo desde mi otra área de mi empresa privada vamos a poner en marcha un programa de liderazgo femenino en breve, en enero. Y un tercer tema que es muy importante, que es el concepto de personal branding. Pero personal branding no desde el punto de vista de la huella digital o del currículum, sino de la importancia de que ellas se conviertan en dueñas de su carrera, que realmente sientan la capacidad y el poder para definir dónde quieren estar, cómo quieren estar y cuándo quieren estar donde ellas decidan, ¿no? Eso es un poco la parte más soft, que las cualifica desde el punto de vista más humano. Uh-huh. ¿Y la otra parte? La otra parte es la parte técnica. Ahí trabajamos obviamente en emprendimiento e innovación. La parte técnica, el objetivo es que se conviertan en ejecutivas de éxito en sus compañías, y para ello el emprendimiento y la innovación tiene que estar en sus capacidades. Un segundo tema es lo que nosotros llamamos Tech for Business. No queremos generar mujeres que sean codificadoras o que sean expertas en desarrollar algoritmos. Queremos que sean ejecutivas que entiendan la tecnología y que entiendan cómo la tecnología aporta valor en los diversos sectores de negocio. Muy, muy ejecutivo. Y un tercer elemento que es vital ya en nuestras sociedades y nuestras empresas, y más en el norte de África, que es el concepto de sostenibilidad. Uh-huh. Pero es una cosa que es difícil de transmitir, ¿no? O sea, yo me imagino cómo se transmite a alguien, ¿no? Que se empodere, qué sesgos presentan esas chicas que les limitan esa capacidad de empoderamiento, y ¿cómo creéis que se lo podéis enseñar? Mira, por lo que hemos estado trabajando con nuestras colegas de los países MENA, en realidad los sesgos que tienen ellas y los que tenemos nosotras en el sur de Europa son prácticamente los mismos. Uh-huh. La única diferencia es en el entorno en el que te encuentras, ¿no? Uh-huh. Lo importante para poder trabajar sobre los sesgos que todas tenemos es, lo primero, ser conscientes de que las tenemos. Si no, al final lo que tienes ahí es un totum revolutum en tu cabeza de problemas, pero no eres capaz de discernirlos, ¿no? Entonces, primero es muy importante hacerlas conscientes de que esos sesgos existen y de que esos sesgos probablemente los tienen. Y para ello es muy importante trabajar con ellas en que ellas verbalicen, en que ellas interiormente sean capaces de identificarse, de entenderse y de expresar y verbalizar esos sesgos. Una vez que una mujer joven es consciente de esos sesgos, es tan sencillo, entre comillas, como hacerle consciente de cómo esos sesgos influyen en su carrera y dotarla de las herramientas de confianza en sí misma, de realmente ser capaz de definir sus pasos en su carrera, de que realmente entienda que muchos de esos sesgos que, por ejemplo, a nosotras nos indican o nos hacen pensar que somos inferiores o que no estamos valoradas, o, por ejemplo, un sesgo muy importante para la mujer, que es el concepto de lo importante es mi trabajo, más que el hecho de cómo genero una red que me potencie como ejecutiva.
Una vez que las haces conscientes, darles herramientas a través de herramientas de coaching o herramientas de mentorización para que ellas los vayan desarrollando. Un elemento importante es que todas ellas, todas las jóvenes, las que estamos en la red, lo hemos llamado madrina, porque el término mentoring y coaching está un poco no desfasado, pero mal utilizado, ¿no? Pero todas las que estamos en la red, que tenemos mucha experiencia, vamos a trabajar directamente con ellas de un modo personal para ayudarlas. ¿Y cuántas mujeres van a acceder en este primer programa? En el primero, que va a ser un poquito piloto, estamos calculando entre 25 y 40. Nuestro objetivo es lanzar al año, ya en 2025, no me sale. 2 generaciones, ¿no? 2 generaciones. Y en total formar al año alrededor de 250 a 300 mujeres. Sí, son cifras ambiciosas. También quería preguntarte, porque claro, países del Mediterráneo es un concepto muy amplio respecto a cómo está la situación de las mujeres, que no es lo mismo España que Marruecos, ¿no? ¿Que tenéis objetivos diferentes por países o es una cosa más global? ¿Cómo lo habéis abordado? No, la estrategia va a ser por país, lógicamente, porque cada país tiene su realidad social, su realidad cultural y su realidad política. Hay países donde es más fácil actuar, como por ejemplo Marruecos, y en otros la situación política lo complica enormemente, como puede ser Argelia o Libia, ¿no? Entonces, la estrategia es por país en todos los casos, entender en qué situación está el país y en qué situación están las mujeres del país, y también entender cuál es la estrategia, si quieres, económica del país, porque si un país, por ejemplo, está muy enfocado a temas de sostenibilidad o a temas de tecnología, por ejemplo Marruecos en temas de turismo o temas de agro, vamos a volcar la formación para las mujeres de esos países en esas áreas. El país lo condiciona todo, desde el punto de vista de cultura, desde el punto de vista de situación de partida y desde el punto de vista de acceso a las jóvenes. Creo que el objetivo, ¿no?, es que un 35% de directivos sean mujeres. En países, no sé, a lo mejor en España parece más accesible, pero es lo que estabas diciendo. Bueno, parece accesible, pero bueno, parece como que los consejos de administración se puede lograr, pero bueno, ya bajar a las posiciones ejecutivas parece más difícil. Pero ya en otros países del arco mediterráneo casi parece un sueño, ¿no? A ver, el 35% lo dije en el Congreso de Alicante y es un poco nuestra aspiración. Nosotros trabajamos o estamos intentando pensar en un horizonte de 3-4 años, ¿no? ¿En 3-4 años? Sí, yo soy de las convencidas, yo vengo de Accenture, lo cual te marca mucho, ¿no? Yo soy de las convencidas de que si me marco un 35 quizá llegue a un 30, pero como me marque un 25 lo más probable es que me quede un 17, ¿no? Claro. Somos ambiciosas, tenemos que ser ambiciosas. Si no somos ambiciosas, no vamos a conseguir los resultados. Ten en cuenta que el proyecto es de una complejidad brutal, porque estamos hablando de muchísimos países, muchísima diversidad, entornos muy, muy diferentes, formaciones y capacitaciones que se tienen que dar en remoto. Entonces, tenemos que ser ambiciosas por naturaleza. Si no, ni siquiera lo arrancamos, ¿no? Ahora mismo en los países del norte de África y del Middle East, de esto vamos a excluir a Israel porque tecnológicamente está mucho más desarrollado. Turquía, en algunas zonas, la parte turca más europea también está bastante desarrollada. En el resto, la entrada de la mujer en el mercado laboral, y digo mercado laboral sin posiciones ejecutivas, está en un 20%. Alcanzar el 35% es muy complicado, pero hay que intentarlo, ¿no? De todas formas, tampoco nos engañemos. En España, la mujer, desde el middle management hacia arriba, no pasa del 20-22%. Yo trabajo con compañías en proyectos privados para desarrollar liderazgo femenino y las compañías más avanzadas están en el 22-25% de mujeres en posiciones intermedias. De ahí para arriba, pues vamos disminuyendo, ¿no? ¿Y qué pasa en España? Que, ¿no?, siendo un país avanzado... Pues mira, pasa lo mismo... culturalmente pasa lo mismo que en África. O sea, no hay ninguna diferencia en cuanto a las barreras. Pasa que seguimos teniendo barreras sociales, seguimos siendo un país con un liderazgo muy jerárquico, con un liderazgo muy piramidal y con un liderazgo muy masculino. Y seguimos siendo un país donde las cúpulas directivas están dominadas por los hombres. Eso solo hay una forma de revertirlo y las responsables somos las mujeres. No podemos buscar que nos ayuden, ¿no? Y pasa que en muchas ocasiones ni siquiera nosotras nos lo creemos. En muchas ocasiones nosotras nos autolimitamos, ¿no? Hay una serie, el tema de los sesgos que hablábamos antes, ¿no?
obviamente tenemos el techo de cristal, obviamente tenemos el tema de la maternidad, el tema de en ese momento que haces con tu carrera, cómo la paras o cómo la congelas durante un tiempo. Pero una vez que pasamos ese techo de cristal, tenemos que creer que nosotras podemos ser, ¿no? Yo muchas veces que hablo con mujeres me encuentro que como mujeres tenemos un tipo de liderazgo específico, diferente al del hombre, por nuestra forma de crecer, por nuestra cultura, por nuestra educación. El liderazgo femenino, que es un liderazgo basado en la persona, basado en la colaboración, basado en los valores, es el liderazgo del futuro, te diría casi que el liderazgo del presente, ¿vale? El liderazgo jerárquico se ha quedado absolutamente obsoleto en los entornos económicos en que nos movemos, pero nosotras no creemos en ello. En muchas ocasiones tratamos de masculinizar nuestro liderazgo. Pensamos que liderar con las emociones es un poco como negativo, como muy femenino, ¿no? Y eso ya tiene una connotación, ¿no? Y tratamos de obviarlo, lo cual de alguna forma mentalmente nos sitúa en una posición inferior directamente nosotras a ese liderazgo masculino. Hay otro tema importantísimo. Yo vengo de una vida masculina, ¿no? Y ahora estoy en otro sitio. Y me he dado cuenta, por ejemplo, en el entorno masculino la carrera es la carrera, ¿vale? Tú estás haciendo hoy un trabajo, tienes asignado una determinada tarea, un determinado entorno, pero tu trabajo no es nada más que la excusa para progresar. Ajá. Sí, es así, están así. Sí, es absolutamente así. Tú estás haciendo hoy un trabajo, pero tú tienes un objetivo de desarrollarte profesionalmente, ¿no? La mujer tiende a que su trabajo sea perfecto. Su trabajo me refiero a sus tareas diarias, se convierte en su esencia, en lo que realmente tiene que hacer y pierde de perspectiva que para llegar arriba lo que importa no es lo que está haciendo ahora, sino lo que importa es cómo demuestra que realmente puede estar arriba. Vale para llegar ahí. Cómo puede generar las relaciones, porque una vez que pasas el middle management, el crecimiento profesional está muy ligado a las relaciones y a lo que se dice de ti. Y a lo que tú quieres que se diga de ti y cómo gestionas lo que se dice de ti, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos de esa tarea que en el mundo masculino, ya te digo que yo lo he vivido, es absolutamente vital. O sea, estás pensando permanentemente cuál va a ser el siguiente escalón, ¿no? Esto lo tienes que hacer para demostrar que puedes estar en el siguiente. Nosotros nos concentramos en hacerlo y hacerlo perfecto. Hacerlo muy bien y que de esa manera no se reconozca nuestro trabajo. Lo que pasa es que la premisa es falsa. Si yo lo hago bien en este puesto, el mensaje que me queda y no me gestiono para que realmente me perciban como una persona con capacidad de estar en un comité directivo o en un consejo de dirección, el mensaje que le queda, sobre todo a un liderazgo masculino, es muy bueno haciendo lo que hace. Pues vamos a asegurar que siga haciendo lo que hace porque eso es muy bueno, ¿no? El hombre trata de gestionarse, trata de moverse, y muchas veces nos olvida. Y en ese olvidarse, entre ese olvidarse de algo tan importante y entre que no somos conscientes de que nuestro liderazgo es el liderazgo de éxito, siempre estamos como un escalón por debajo mentalmente, ¿no? Y eso nos autolimita a nosotras y sobre todo nos autolimita la percepción que la sociedad tiene de la directiva. De hecho, si te das cuenta en muchos comités y en muchos consejos de dirección donde aparece la mujer, aparecen puestos completamente no relacionados directamente con la cuenta de resultados. En comunicación. Comunicación, asesoría legal, imagen, responsabilidad social corporativa, etcétera. Mira, yo el otro día me entrevistaba a alguien y lo hablamos desde Eufenia. Si queremos realmente conseguir la igualdad, no necesitamos programadoras, necesitamos ejecutivas. La igualdad se consigue desde el poder, punto. ¿Vale? Y este pensamiento absolutamente masculino. Si no somos conscientes de que no vamos a cambiar nada, el gran motor del cambio en la sociedad es la empresa. No son los movimientos, ni los activistas, ni nada, es la empresa. Tenemos que plantearnos que realmente tenemos que conseguir ese poder en la empresa. Pero además un poder real, fáctico. Y el poder fáctico en la empresa es aquel poder que trabaja directamente sobre la cuenta de resultados. Es decir, si estamos en una situación lateral de comunicación, de marketing, de tal... Es la de marketing. Cubrimos una estadística, pero no estamos influyendo directamente, ¿no? Claro. Y obviamente pasa mucho porque ya sigue habiendo cambios en la sociedad, tenemos que seguir contando, tenemos que seguir comunicando, tenemos que seguir concienciando, pero también pasa porque nosotros nos lo creamos y porque nosotros realmente luchemos por ello, eliminando todos esos sesgos y todos esos temas. Cuando te hablaba antes de personal branding para Eufenia, para las chicas africanas, las mujeres no somos conscientes de la importancia de nuestro personal branding. Algunas sí, pero estoy hablando de la
por lo general, ¿no? Una minoría. Y como no somos conscientes, pues si no somos conscientes nosotras y no lo hacemos ver, pues nadie lo va a ver, lógicamente. Nadie va a mirar dentro de nosotras. En un mundo tan salvaje como es el de la alta dirección, nadie está pendiente por lo general de, oye, pues si Pilar realmente es buena o no es buena, no sé, lo que ella me transmita, si no me lo transmite, no lo veo. Ya. Oye, pues Eva, una entrevista muy interesante. A ver si tenéis muchísima suerte con esa primera generación, que les vaya muy bien y que sigan avanzando y que nos lo creamos. Tenemos que creérnoslo, es nuestra obligación si queremos hacerlo bien. Mil gracias a vosotros. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por seguirnos y nos vemos en la próxima entrevista de Women Value. Hasta pronto.